Caos en la ciudad, fuertes inundaciones se registraron en distintas zonas de Atlanta, Estados Unidos, producto de las intensas lluvias. Una de las áreas más perjudicadas fue North Avenue, donde el tránsito vehicular se complicó por la negación de varias vías. Las federaciones nacionales del Magisterio Venezolano declararon emergencia educativa y sindical para los trabajadores del gremio de educación. Las costas del estado Sucre enfrentan una grave afectación ambiental por un derrame de petróleo. Reina Castillo nos cuenta más. Las autoridades venezolanas hablan de daños sobre manglares, humedales y más de 140 especies marinas. También reportan afectaciones en espacios turísticos y 13 comunidades pesqueras. Hasta ahora se han recolectado más de 27 toneladas de residuos contaminantes durante las labores de limpieza y mitigación. Venezuela anunció que solicitará indemnizaciones y compensaciones al gobierno trinitense por los daños ambientales y económicos ocasionados en el Golfo de Paria, acá en el estado Sucre. Gracias, Reina. Hoy también en la emisión meridiana tendremos el trama de corrupción de Pedeval terminó con más de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos. Las fallas eléctricas en el país han causado la paralización de actividades de los pozos petroleros, según la gerente de Asuntos Corporativos de Chevron. La onda tropical número 4 se desplaza sobre la región occidental del país, según reportes del INAMED. En los deportes, Neuer va al Mundial. El legendario portero alemán entró en la lista de Julian Nagelsmann y jugará su quinta Copa del Mundo. Hoy en Lo Actual les contaremos que Netflix lanzará una docuserie sobre el polémico juicio de Michael Jackson. Esto y más en minutos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan todos buenas tardes y bienvenidos a la emisión meridiana del Noticiero Televen. Héctor Matos, Giselle Movallet y Claudia Hernández estaremos acompañándolos en esta hora de información. Buenos días o buenas tardes, Héctor. Gracias, mi querida Claudia. Amigos, un placer como siempre acompañarles y llevarles detalles de las informaciones más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Tras su liberación, la noche de este martes 19 de mayo, los 3 ex policías metropolitanos se presentaron esta mañana ante los tribunales en la ciudad de Maracay, donde formalizaron sus condiciones y obligaciones judiciales. Nuestro corresponsal Edgardo Navas se encuentra en el sitio de la noticia para ofrecernos los detalles. Adelante, Edgardo, cuéntanos. Gracias por el contacto que establecemos a esta hora. De acuerdo a la información que manejamos, el día de hoy fue su primera presentación formal luego de su liberación el pasado martes 19 de mayo. Los 3 excarcelados recibieron una libertad condicional por medidas humanitarias. Según lo que nos pudieron informar, las siguientes audiencias se las indicaría el Circuito Judicial Penal de Aragua. Hasta el momento desconocemos las condiciones exactas, limitaciones y obligaciones que les impuso el tribunal en esta primera presentación. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella retorno el pase al estudio en Caracas. Adelante. Gracias, Edgardo. Y en Monagas, el Comité por la Libertad de Presos Políticos anunció la excarcelación de 11 personas que se encontraban recluidas en los centros penitenciarios La Pica y en La Yaguara en Caracas. Lacey San Luis nos amplía la información. Así es, gracias por contacto. Entre las personas escarceladas se encuentran Oscar Leiva, Felipe Leiva, Oscar Leiva Martínez, Wilmer Leiva, Jimmy Leiva, Luis Corvo, Luis Soto, Daniel López, Diego Núñez y Antonio Martínez. Este último se encontraba recluido en la sede de garantías de la Policía Nacional Bolivariana de la entidad. En el caso de la familia Leiva y algunos de los trabajadores fueron acusados por la presunta posesión de explosivos encontrados en un galpón del estado Monagas el pasado 9 de agosto del año 2025. Cabe resaltar que los abogados habrían logrado desestimar el caso y aún así seguían sin recibir su libertad.
Es importante mencionar que según reporte de los familiares y defensores, hasta la fecha de ayer en la región se contabilizaban más de 50 detenidos, de los cuales 28 no fueron amnistiados al cierre de la referida comisión el pasado 23 de abril. Por su parte, parientes de otros privados de libertad piden al Ejecutivo Nacional revisar los casos de los ciudadanos que aún están detenidos para que se les otorgue su libertad plena. Estos ciudadanos permanecen recluidos en diferentes recintos carcelarios del país, por lo que algunos parientes solicitan además agilizar las medidas necesarias para que puedan reunirse definitivamente con sus seres queridos. Es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio del noticiero Televen. Gracias por el reporte. Y liberan al exalcalde del municipio Colón del estado Zulia, Nervin Sarcos, luego de permanecer detenido 16 meses. Lenín Danieri con los detalles. Adelante, Lenín. Saludos amigos, el alcalde del municipio Colón, Nervin Sarcos, fue detenido el pasado mes de enero del año 2025 cuando salía de una farmacia en la población de Santa Bárbara del Zulia. Fue conducido posteriormente hasta la ciudad de Caracas, fue detenido por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Fue presentado inclusive acusado por estar involucrado en una presunta trama relacionada con temas de narcotráfico. Junto a él, otros alcaldes también permanecieron detenidos. Recuperó su libertad el pasado miércoles en la noche, cuando representantes tanto del gobierno nacional como organizaciones dedicadas al tema de los presos políticos mencionaron que formaba parte de un grupo no menor de 300 personas quienes recuperaron su libertad. Todavía hay otros alcaldes que permanecen detenidos, entre ellos el alcalde del municipio Catatumbo, Fernando Loaiza. Esta es la información que les tengo a esta hora desde acá, desde Maracaibo, y con ella retornamos a Caracas. Gracias, Lenín. En horas de la tarde de este miércoles fueron excarcelados del Centro de Formación Hombre Nuevo, El Libertador, en Carabobo, 3 presos políticos quienes permanecieron más de 10 meses detenidos. Cerca de las 2 de la tarde se dio la excarcelación de Sergio Mata, de 46 años, Carlos Martínez, de 55, y Carlos Rojas, de 69, todos vinculados al caso PDVSA en Maturín, donde varias personas resultaron detenidas. La liberación se da luego de permanecer más de 10 meses recluidos en el Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, ubicado al lado del penal de Tucuyito. Se pudo conocer que deberán presentarse cada 30 días ante un tribunal en Caracas. Además, al momento de su excarcelación, aseguraron tener prohibida la salida del país y comparecer ante los medios de comunicación. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. El dirigente político Lester Toledo anunció este jueves su regreso a Venezuela tras una década fuera del país, con el objetivo de enfrentar ante los tribunales las acusaciones que pesan en su contra desde que tuvo que abandonar la nación. Intenté a principios del año la vía de la amnistía, la llamada amnistía, que debía ser rápida, que debía tener celeridad. Y bueno, impulsé ante los jueces de Venezuela ese derecho que supuestamente esta ley me da. Han pasado más de 2 meses. Más de 60 días después, se niegan los jueces a darme respuesta. Por eso voy a Venezuela. Yo puedo haber cometido errores, claro. Como hombre y como político, seguramente he cometido errores estos años y los reconozco. Lo que no puedo reconocer es esta sarta de barbaridades que se han dicho estos años. No puedo reconocer que he cometido actos de terrorismo, porque no es verdad. Ni me he asociado para delinquir con nadie, ni he hecho ningún boicot electoral ni civil, ni mucho menos he intentado asesinar a ninguna autoridad, ni tengo nada que ver con la ExxonMobil, ni tengo nada que ver con hackeos electrónicos, que es la última barbaridad de la que me acusan, de que yo monté desde Macedonia del Norte un hackeo al CNE. Toledo precisó que no regresa a generar conflictos, sino a exigir el derecho a la defensa que le fue negado sistemáticamente. Además, se mostró optimista sobre el momento político que atraviesa el país. La economía venezolana creció 2,5% en el primer trimestre de este año, según el nuevo reporte del Banco Central de Venezuela. El aumento estuvo impulsado por el sector no petrolero, que avanzó 3,11%, mientras que el Producto Interno Bruto petrolero cayó 2,12% tras verse afectado por restricciones sobre las exportaciones de crudo y acumulación de inventarios durante las primeras semanas del año. Se estima que el impacto de la nueva dinámica petrolera comience a verse en el segundo trimestre de 2026.
Según proyecciones de economistas, el sector de hidrocarburos podría crecer alrededor de 20% este año, mientras que algunas estimaciones privadas ubican la expansión total del PIB entre 10 y 14%. La Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela dio inicio oficial a la cuarta edición de la Expo FEDEINDUSTRIA 2026. La edición de este año trasciende la exhibición comercial para consolidarse como un eje estratégico de articulación y un puente fundamental para la vinculación con mercados internacionales. Hacemos contacto con Manuel da Silva para conocer detalles. Adelante, Manuel, cuéntanos. Así es, buenas tardes, agradecemos el contacto. Nos encontramos ya en lo que es esta cuarta edición de la Expo FEDEINDUSTRIA que inició hace minutos con varias ponencias. También se espera la llegada en pocos minutos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como diferentes autoridades, como por ejemplo el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, quienes también va a dar importantes anuncios en cuanto a materia económica, al igual que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Por supuesto, las palabras del presidente de FEDEINDUSTRIA, Orlando Camacho, entre otras autoridades que van a asistir en este primer día, porque son 3 lo que estará, durando esta Expo FEDEINDUSTRIA 2026, con diferentes ponencias, también la participación, por supuesto, del sector privado. Diferentes cámaras están siendo citados este día y nosotros, por supuesto, estaremos acá para llevarle a ustedes todos los detalles de lo que deje este primer día de la exposición más importante de lo que agrupa el sector manufacturero del país. Así que la invitación es que sigan en sintonía de Televen. Adelante. Gracias, Manuel. Las fallas eléctricas en el país han causado la paralización momentánea de actividades en los pozos petroleros, según la gerente de Asuntos Corporativos de Chevron, Susana Brugada. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas nos tiene los detalles. Sí, Susana Brugada, gerente de Asuntos Corporativos de Chevron, hizo énfasis en que los campos petroleros del país están directamente conectados a la red eléctrica y cada vez que esta falla, estas son las consecuencias. Cada vez que ocurre uno de los fallones de luz, que la nevera de todos nosotros empieza a sufrir y se nos cayó el computador, imagínense lo que eso le hace a los pozos de petróleo. Cada fliqueo de luz nos puede tumbar 40 pozos de un solo pestañazo, que no es que volvió la luz y los 40 pozos se levantaron. Sacamos la calculadora de lo que puede producir y estamos hablando de que eso realmente es una merma en la producción nacional. Ella también ejemplificó con un campo en específico en el Zulia que funciona con una planta eléctrica. Sin embargo, advirtió que la mayoría de la producción petrolera en el país se origina en la faja petrolífera del Orinoco y esta no tiene independencia de esta red eléctrica nacional. Más detalles se los vamos a estar ampliando en una próxima emisión del noticiero, mientras retorno el contacto con ustedes al estudio. Adelante. Gracias por el reporte. Y las recientes reformas legales de Venezuela para atraer inversión extranjera al sector petrolero no son suficientes. Así lo afirmó Ryan Lance, director ejecutivo de ConocoPhillips, quien señaló que la normativa actual aún no genera los incentivos necesarios para el retorno de grandes capitales. Lance advirtió que el modelo de contrato propuesto por la administración venezolana guarda un fuerte parecido con el esquema vigente antes de las expropiaciones petroleras del año 2007. Debido a esto, diversas empresas extranjeras mantienen dudas sobre si el país dejó atrás de forma definitiva su historial de estrictos controles estatales. El buque CMA-CGM Bali, el más grande que haya atracado en el litoral central, arribó esta semana al puerto de La Guaira con 1.000 contenedores desde Asia en un intercambio comercial que permitirá exportar productos desde Venezuela a ese continente. Ami Torres nos amplía. Sí, gracias por el contacto que establecemos desde el litoral central venezolano, que esta semana marca un nuevo hito en su historia, y es que ha atracado en el puerto de La Guaira el buque más grande que ha llegado a esta entidad. Se trata del buque CMA-CGM Bali, con 366 metros de eslora y 51 metros de manga, y que, según declaraciones de la ministra de Transporte, Jacqueline Farías, atracará acá en La Guaira semanalmente. En esta oportunidad
trajo unos 1.000 contenedores directamente desde Asia a La Guaira, lo que supone un aumento en el intercambio marítimo entre ambos continentes. De igual forma, se pudo conocer que su llegada se produjo durante este martes y desde ese momento comenzaron las operaciones que, según las declaraciones de la titular de transporte, se llevaron a cabo sin ninguna novedad. Este es el aporte que podemos ofrecer a esta hora y con él retornamos el pase al estudio. Gracias, Jami, por el reporte. Y la aerolínea estadounidense American Airlines inauguró este jueves su segundo vuelo diario entre Miami y Caracas, así lo informó la Embajada norteamericana en Venezuela a través de redes sociales. La incorporación de esta nueva frecuencia responde al incremento sostenido de la demanda de pasajeros entre ambas ciudades. La embajada señaló que el sector privado continúa expandiendo su capacidad para impulsar el crecimiento económico nacional en el marco del plan de 3 fases del presidente Donald Trump. Las federaciones nacionales del magisterio venezolano declararon emergencia educativa y sindical para los trabajadores de la educación docente que se encuentran activos, jubilados y también a los pensionados. En el comunicado denunciaron atropellos, arbitrariedades e injusticias recurrentes por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación en contra de los derechos laborales, salariales y contractuales de los profesores. En el documento exponen sus próximas acciones para los sindicatos afiliados del 25 al 29 de mayo, que incluyen visitas a medios de comunicación, conversatorios, asambleas y acciones simultáneas frente a las sedes del IPASME en todos los estados del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó la necesidad de atender y rehabilitar las vías agrícolas en el estado Mérida, esto a fin de ponerlas al servicio de la producción para abastecer el mercado nacional. Son 484 kilómetros de vialidad agrícola que tiene el estado Mérida, pero son 484 kilómetros a los que le ha caído el bombardeo de la emergencia climática, a los que le ha caído las vaguadas, las lluvias torrenciales, pero hay que actuar. Ya nos llevamos, ¿cuál es la solicitud? No nos están diciendo vengan a arreglarlo, el gobernador y los alcaldes no nos están diciendo vengan a arreglarlo, nos están diciendo dennos los materiales, dennos la maquinaria, consigamos la maquinaria para que podamos arreglar los 484 kilómetros de vialidad agrícola. Ya solamente con eso sería de gran ayuda para los productores y las productoras de Mérida. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió al Parlamento trabajar en leyes que permitan a los productores tener fácil acceso a los requerimientos jurídicos necesarios para integrarse a la cadena de distribución de sus productos. Más de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos hallados en 3.000 contenedores abandonados en los principales puertos del país se convirtió en uno de los escándalos de corrupción estatal que menos repercusión judicial ha tenido. Estamos hablando del caso de Pedeval, que no solo representó una pérdida patrimonial estimada en más de 2.000 millones de dólares, sino que se convirtió en el símbolo de una crisis de gestión alimentaria. La red de Pedeval inició a principios del año 2008 bajo el mandato presidencial de Hugo Chávez Frías. Fue creado para abastecer y combatir la escasez de alimentos que vivía el país para ese momento, lo que el gobierno denunciaba como acaparamiento y especulación de comidas por parte de un pequeño grupo privado. Es así como nace esta productora y distribuidora de alimentos Pedeval, que lejos de garantizar la comida para cada hogar venezolano, se convirtió en un cementerio de contenedores con comidas vencidas. En la práctica, las transacciones de compra las hacía Baribén, filial también del estatal PDVSA, encargada de la regulación de las compras de insumos para la industria petrolera. Pero allí se reunían dos problemas. Por una parte, Baribén no tenía experiencia en la adquisición de comida y por otra, Pedeval no contaba con la infraestructura o la experticia para recibir, almacenar y distribuir las 1.7 millones de toneladas de alimentos que el Centro Nacional de Balances de Alimentos, CENBAL, recomendaba importar en el 2008. El CENBAL era un organismo adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, donde Ramón Carrizales, coronel retirado del Ejército y luego 2 veces gobernador del estado Apure, era el titular de esta institución para el momento.
La creación de Pedeval dentro de PDVSA fue para tener la libertad de comprar, vender y endeudarse por fuera de los sistemas del control del Estado. Se importaba para dólar preferencial. Eso fue Pedeval, una red de alimentos subsidiados que tuvo incluso un Pedevalito que llegaba a los lugares más pobres del país. En medio de las denuncias de irregularidades y corrupción en las asignaciones, la iniciativa de Pedeval apenas logró importar un tercio de lo indicado, aproximadamente unas 597.000 toneladas de comida, que rebasaron la capacidad de distribución de este sistema. Así fue como una iniciativa creada para poner bajo control del Estado la importación y distribución de alimentos de modo de sortear el presunto sabotaje de los presuntos acaparadores, terminó favoreciendo a privados, llegando a manejar en febrero del 2010 fondos por $2.200 millones para terminar generando comida podrida, olvidada en almacenes dentro del puerto de La Guaira y Puerto Cabello. Lo paradójico de todo esto es que mientras esta comida se dañaba, la crisis de hambre en el país se agudizaba. La presión pública llevó a la detención inicial de 3 altos directivos de la estatal Pedeval en junio del 2010. En primer lugar, debemos mencionar al expresidente de esta red de comida, Luis Enrique Pulido. Fue acusado de peculado, doloso y boicot, aunque posteriormente recibió beneficios procesales. También al exdirector de operaciones, Ronald Flores, y Vileisca Betancourt fueron detenidos en su momento. A pesar de la gravedad de los hechos, el proceso estuvo marcado por el deferimiento de audiencias y muchos de los señalados recuperaron su libertad plena o no recibieron sentencias proporcionadas al daño patrimonial. Más allá de los expedientes judiciales y de los nombres en las listas de detención, el caso de Pedeval no logró abastecer la nevera de los venezolanos para ese momento, mucho menos acabar con el hambre de los más necesitados. Los contenedores fueron enterrados, pero la pérdida de cifra permanecerán en la memoria de un país. Vanessa Urbano, Televen. Y antes de la pausa le damos la bienvenida a Albani Saray, que nos trae un adelanto de lo actual. Buenas tardes, Albani. Feliz tarde para toda Venezuela. En un adelanto de lo actual les contamos que una guionista acusa a la ABC de replicar su idea para un nuevo spin-off de Grey's Anatomy. La creadora de la serie médica The Resident, Amy Holden Jones, acusó públicamente a la cadena ABC de plagiar su idea para el nuevo spin-off de Grey's Anatomy ambientado en Texas. El reclamo se viralizó inmediatamente después de que el canal anunciara formalmente la producción del show. La guionista afirmó que ella escribió, vendió y presentó un piloto a ABC con la misma premisa exacta: un drama médico con tintes de género western ambientado en el oeste rural estadounidense. Según su declaración, ABC tuvo los derechos y el libreto de su piloto retenido y bajo evaluación hasta apenas un mes antes del anuncio masivo de la nueva serie de Grey's Anatomy. Por su parte, ABC no se ha pronunciado al respecto y continúa con la ejecución de este proyecto. Gracias, Albani. Y con este adelanto hacemos nuestra primera pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, más información de interés para todos. Las costas del estado Sucre enfrentan una grave afectación ambiental y económica tras el derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago, situación que mantiene en alerta a las comunidades pesqueras del Golfo de Paria. Reina Castillo nos tiene más detalles. Sí, gracias por el contacto. El gobierno nacional informó sobre daños en manglares, humedales y diversas especies marinas, entre ellas tortugas carey. Según cifras ofrecidas por el Ministerio de Pesca, más de 500 pescadores han resultado afectados por la paralización parcial de sus actividades económicas. Por su parte, la gobernadora del estado Sucre, Johanna Carrillo, totalizó 13 comunidades pesqueras
perjudicadas por la contaminación marina. Además, destacó que varias playas turísticas presentan residuos de crudo en sus orillas. Asimismo, explicó que todavía no se conoce el alcance real de la contaminación en el lecho marino y la cantidad de sedimento petrolero acumulado bajo las aguas. Sin embargo, hasta ahora se han recolectado 27 toneladas de residuos. En este sentido, comisiones del Ministerio de Pesca, de Ecosocialismo, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y de PDVSA se mantienen desplegados en las zonas afectadas del municipio Valdés para la limpieza total de los espacios. Ante la magnitud de la situación, las autoridades nacionales han solicitado cooperación entre Venezuela y Trinidad para atender la emergencia y establecer mecanismos conjuntos de prevención. Sin embargo, también denunciaron que no hubo notificación oficial del incidente por parte del país vecino, por lo que anunciaron posibles acciones de indemnizaciones por los daños ambientales y económicos ocasionados en las costas venezolanas. Con esta información, nosotros retornamos el contacto al estudio en Caracas. Gracias. Adelante. Gracias por el reporte. En Bolívar, al menos 100 familias del asentamiento campesino El Bolsillo, en la parroquia Yocoima del municipio de Caroní, están incomunicados debido al colapso de una alcantarilla. Andrea Calma nos trae el reporte. Gracias, buenas tardes. Estamos ubicados en uno de los puntos de la carretera que presenta mayor deterioro. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos conversado con los vecinos, nos dicen que hay 4 tramos más que también están dañados. Vamos a conversar con Andrés Oliveros, quien es miembro de la comunidad, para que nos comente exactamente las afectaciones que ustedes están sufriendo. De verdad que nosotros estamos sufriendo varias afectaciones acá en la comunidad del Bolsillo. La principal es la vialidad. ¿Por qué digo la vialidad? Porque la vialidad nos permite a nosotros, a través del medio de transporte público, dirigirnos a la ciudad para obtener nuestros alimentos, sacar a nuestros niños a veces cuando están enfermos. Y el deterioro de las alcantarillas nos ha permitido que no tengamos esa posibilidad. Quedamos hoy incomunicados prácticamente por 2 días esta alcantarilla que se derrumbó. Y gracias pues a la comunidad del Bolsillo, a la gente del Bolsillo, nos hemos abocado a repararla nosotros mismos. Hemos hecho el llamado a la alcaldía, la gobernación, ellos saben de esta situación, pero todavía no nos han atendido, pues. Y también con relación a la luz, a la energía eléctrica se va a cada momento. Aquí no tenemos un servicio de energía eléctrica constante, perenne, es lo que le solicitamos. Le agradecemos mucho por su testimonio. Fíjense, desde la entrada de la autopista que conecta a Upata con San Félix hasta acá, recorrimos 10 kilómetros y lo que pudimos observar es que la carretera, como lo decía ya el señor Olivares, está bastante deteriorada. Con esta información volvemos a Caracas. Gracias, Andrea. La situación con el vital líquido en el estado Nueva Esparta ha estado crítica en las últimas semanas. Por ello, el gobierno nacional instaló el Estado Mayor de Agua, instancia que busca reforzar el suministro del servicio hídrico en los 11 municipios de la isla. Durante el despliegue, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, anunció la incorporación de 9 plantas desalinizadoras, además de la activación de 4 supercisternas y la realización de trabajos en diques estratégicos para mejorar la distribución de agua potable. Cortes eléctricos de más de 5 horas disparan en 100% la venta de equipos recargables en el sur del estado Anzoátegui. Comerciantes de la zona aseguran que la venta de equipos tecnológicos y de contingencia se ha incrementado en un 100% durante las últimas semanas. La necesidad de mitigar el calor, mantener la iluminación básica y proteger los electrodomésticos ha convertido a estos artículos en productos de primera necesidad. Las ventas se han incrementado un 100% debido a estos cortes de luz, específicamente en mini UPS, UPS, plantas y ventiladores recargables. Bueno, las ventas se han incrementado un 30% en lo que son equipos de paneles solares, bombillos de emergencia, sistema automatizado independiente para iluminación. ¿Qué costo aproximado tienen los bombillos recargables? Mira, tenemos diferentes precios, costos debido a los vatiajes. Tenemos de 25 vatios, aproximadamente entre 4 o 5 dólares. Se va incrementando también de 80 vatios en 9 dólares. La alta demanda ha tomado por sorpresa a buena parte del sector comercial. En varios comercios, algunos de estos productos ya se encuentran totalmente agotados.
Por los momentos se nos han agotado los ventiladores recargables, pero tenemos inventario de mini UPS y estamos esperando que lleguen más. La situación también ha llevado a quejas por parte de los usuarios, quienes aseguran que en algunas tiendas han elevado los costos de estos productos. Una fluctuación de precios que aseguran terminan pagando para no quedar a oscuras ni incomunicados. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Gracias, Susana. Hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso, lo más destacado de informaciones para que ustedes las evalúen. Ya venimos. ¿Les ha pasado que celebran los éxitos de un influencer como si fuera su mejor amigo o sienten genuina rabia si alguien los critica? No están solos. Hoy tenemos un dato curioso, pero también una seria advertencia acerca de las relaciones parasociales. Hay un mecanismo que nos hace construir vínculos afectivos con personas que solo existen en una pantalla, que nos lleva a olvidar dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción. Giselle Movallet nos cuenta más. Así es, Claudia. Héctor, este fenómeno no es nuevo, nació en los años 50 con los presentadores de televisión, pero las redes sociales lo han convertido en una trampa perfecta. Al ver a un creador de contenido a diario en el teléfono, en la intimidad de la casa, contando sus problemas, nuestro cerebro primitivo se confunde, no entiende de algoritmos. Por esa razón o por esa cercanía digital, es como si fuera una convivencia real, haciéndonos sentir que conocemos a alguien que ni siquiera sabe nuestro nombre y quizás ni existe. Lo fascinante y peligroso de este comportamiento es cómo las plataformas utilizan nuestra necesidad de conexión para volvernos vulnerables, el mal negocio de la confianza. Evolutivamente confiamos en los rostros familiares, construyendo una ilusión de amistad y nos volvemos inmunes a la autocrítica. Si ese creador nos vende un producto o una ideología, lo aceptamos con la misma fe que asumimos el consejo de un hermano o un amigo cercano. Además, también se debe estar al tanto a la inversión emocional sin retorno. Existe un gran riesgo, el desgaste. Hay personas que defienden a celebridades en redes con niveles de violencia alarmantes o que sufren ansiedad real por los problemas de un famoso que quizás está a miles de kilómetros de distancia. Tenemos que saber que esta clase de relaciones tiene una falsa reciprocidad. Un me gusta del influencer a su comentario activa dopamina en el cerebro, haciéndonos creer que es el vínculo mutuo. Pero no nos engañemos, para la celebridad digital, aunque aprecie sus seguidores, esa interacción es una más. Las relaciones parasociales son una forma natural en que nuestra mente responde a la tecnología, pero exige una mirada crítica. Disfrutar del contenido de un creador es sano. El peligro empieza cuando sustituimos las relaciones del mundo real por la lealtad ciega a una pantalla. Mantener los pies en la tierra es la única forma de consumir entretenimiento sin permitir que los amigos fantasmas de Internet ocupen toda nuestra vida. Volvemos con Claudia y Héctor al set principal. Vamos a revisar información de última hora de nuestra cuenta en Instagram. Una nueva concentración de representantes de sindicatos restringen parcialmente el paso por la autopista Gran Cacique Huaycaipuro. Veamos. Amigos de El Noticiero Televen, cuando son las 12 en punto del mediodía, nos encontramos en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro, donde sectores de la coalición sindical han cerrado esta importante arteria vial exigiendo reivindicaciones. Ellos piden que el sueldo mínimo sea aumentado de 130 bolívares a lo que estipula la canasta alimentaria, que hoy sobrepasa los $700. Estamos sentido este. La recomendación a ustedes es a que puedan buscar vías alternas, porque como pueden observar, el sentido este se encuentra cerrado. Con esta información los invitamos a que continúen informándose a través de las redes sociales de Televen. Gracias por el reporte. Nueva pausa en la presente emisión del Noticiero. Al regreso revisaremos la información del panorama internacional, también el acontecer deportivo.
El Grupo de Administración Empresarial S.A., mejor conocido como GAESA, es el mega conglomerado militar que controla la economía de Cuba, mientras la isla caribeña atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, marcada por apagones masivos diarios y una escasez de alimentos y medicinas. Este holding militar maneja redes hoteleras de lujo, telecomunicaciones, gasolineras, hipermercados, la banca internacional y el flujo de remesas, operando como lo que muchos expertos califican como un estado dentro de otro estado. Héctor Matos nos amplía esta información en detalle. Gracias, Claudia. Para comprender el presente de Cuba hay que descifrar estas siglas. GAESA, Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, es un conglomerado de empresas cuyas finanzas no son auditadas por la Asamblea Nacional ni por la Contraloría de la República de la isla y cuyo origen se remonta a la década de 1980, cuando fue ideado por Raúl Castro dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para ensayar reformas económicas. Sin embargo, su verdadera consolidación llegó en los años 90, durante el denominado período especial, cuando tras la caída de la Unión Soviética, el régimen delegó en los militares la administración de sectores que generaban divisas en dólares para autofinanciar al ejército, expandiéndose de forma masiva en 2006 al absorber los activos más lucrativos de corporaciones estatales, civiles como Cimex, bajo el mando del ya fallecido general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien fuera yerno de Raúl Castro y manejara el consorcio con absoluto secretismo de Estado. Expertos señalan que la estructura empresarial controla directamente entre 40 y el 70% de la economía cubana en divisas, manejándose a través de la división turística Gaviota, la infraestructura hotelera de lujo más grande de la isla, además de monopolizar las transacciones bancarias hacia el exterior por medio del Banco Financiero Internacional e incluso controlar la recaudación de remesas familiares enviadas desde el extranjero a través del RAFIN Sociedad Anónima, institución financiera cubana creada en 1997, adscritas al conglomerado militar GAESA, cobrando altos porcentajes en comisiones. El impacto en la economía local es devastador para el ciudadano de a pie, ya que el análisis publicado en plataformas de investigaciones de medios cubanos demuestran que mientras los servicios públicos, la salud y la agricultura sufren un abandono crítico, el presupuesto de GAESA destinado a construir hoteles de lujo duplica o triplica el gasto social del Estado sin que sus utilidades brutas se reinviertan en estabilizar la red eléctrica nacional, sino en la acumulación de activos inmobiliarios opacos. Sobre este megaconglomerado pesan severas denuncias internacionales de organizaciones precisamente de derechos humanos y entes fiscales extranjeros que lo catalogan como el corazón de una red de corrupción política institucional que opera con un entramado de empresas fantasmas y testaferros de paraísos fiscales para evadir el rastreo financiero, una estructura sobre la cual el gobierno de los Estados Unidos acaba de ratificar bloqueos totales y sanciones estrictas, otorgando un plazo improrrogable hasta el 5 de junio de 2026 para que cualquier empresa extranjera cierre operaciones con el holding militar bajo amenazas severas de sanciones secundarias que golpearían el sector energético y minero internacional que aún opera en Cuba. Lo cierto es que mientras altos cargos de la administración estadounidense señalan que el círculo de poder de GAESA posee activos ocultos superiores a los 18.000 millones de dólares, una riqueza que contrasta drásticamente con el desabastecimiento general. Los plazos internacionales corren y la economía de la isla se mantiene bajo una creciente crisis financiera donde el poder militar corporativo supera los canales institucionales tradicionales del Estado cubano. Seguimos con notas internacionales. Comenzamos nuestro recorrido internacional. Los 4 candidatos latinoamericanos que aspiran suceder a Antonio Guterres en la Secretaría General de la ONU se medirán en un debate abierto el próximo 28 de mayo en la ciudad de Londres, donde expondrán sus proyectos antes del inicio del nuevo mandato global previsto para el 1 de enero.
La cita contará con la participación de la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grispan y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Al foro fueron invitados líderes internacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil para escuchar las propuestas de los aspirantes. El único candidato que estará ausente será el expresidente senegalés Macky Sall, que según analistas está en desventaja debido a una regla no escrita en rotación continental que este año favorece a América Latina. Y en Atlanta, Estados Unidos, se registraron inundaciones en distintas zonas producto de las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad de los últimos días. Entre las áreas más perjudicadas se encuentra North Avenue, donde el tránsito vehicular se complicó durante la tarde del cierre de varias vías. Las autoridades advirtieron que el nivel de alerta por inundaciones podría elevarse si las lluvias continúan intensificándose en las próximas horas. Y en un intento por apaciguar las intensas protestas que se viven en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz anunció que hará cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales. La ola de manifestaciones es protagonizada desde hace semanas por campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, quienes exigen la renuncia de Paz a solo 6 meses de haber asumido el poder. Y en Ecuador, 3 sujetos de nacionalidad tailandesa fueron detenidos por tráfico de iguanas endémicas de Galápagos. 2 iguanas fueron halladas durante una inspección en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Estas especies presentaron afecciones físicas debido a que eran transportadas con sus patas amarradas y envueltas en medias nylon dentro de bolsos de mano. Feliz jueves, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. Faltan 21 días para el Mundial. Seguimos hablando del Mundial porque Alemania ya tiene su lista oficial para la Copa del Mundo. Vamos a revisar a quiénes se trajeron los teutones a México, Estados Unidos y Canadá. Los elegidos por Julian Nagelsmann son los siguientes. Los porteros, Oliver Baumann, Manuel Neuer, que era una de las mayores dudas si jugará su 5º Mundial, y Alexander Nubel. Los defensores destacan Pascal Grob, Joshua Kimmich, Alexander Pavlovich y Antonio Rüdiger. Adelante estarán León Goretzka, Kai Havertz, Jamal Musiala, Leroy Sané junto a Florian Wirtz y Nick Woltmate. Alemania debutará en este Mundial el próximo 14 de junio contra la selección de Curazao. Nos vamos ahora a la NBA porque continúan los playoffs del mejor baloncesto del planeta. El Thunder y los Spurs se vieron las caras en el Paycom Center de Oklahoma, con el Thunder necesitado de ganar para no irse a San Antonio en desventaja de 2-0. En un juego sumamente parejo, el momento clave fue en el segundo cuarto, cuando los del MVP Shai Gilgeous-Alexander y compañía superaron 31-20 en ese parcial, y de ahí no soltarían la ventaja. Oklahoma finalizaría el encuentro ganando por marcador final de 122-113 y colocaría la serie 1-1. Shai fue el mejor jugador de la cancha con 30 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias en 50% de tiros de campo. Ahora la serie viaja a Texas para reanudarse el próximo viernes. Viajamos al bowling porque un venezolano hizo historia en el campeonato senior y super senior realizado en la República Dominicana. Alessandro Carbonere, de 17 años, obtuvo 2 medallas de oro en los campeonatos absolutos y fue considerado como el mejor atleta de todo el torneo en todas las categorías. Alessandro además pudo lanzar un juego perfecto obteniendo 300 puntos, algo que nadie logró en todo el evento. Gran actuación del barquisimetano. Con esto finalizamos la información deportiva por el día de hoy. Tenemos una nota de última hora y es que Osvaldo Guillén no va a estar con los Tigres de Aragua para la próxima temporada, así que vamos a tener más información más adelante hoy en Teledeportes. Con esto volvemos con mis compañeros. Para que Venezuela pueda atraer inversiones de empresas extranjeras es necesario una serie de reformas políticas. Así lo aseguró el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega. Que Venezuela está abierta más que nunca a los negocios y obviamente nuestro sector industrial forma parte y están invitados a ser parte de este camino histórico que estamos transitando. Hoy estamos convencidos de que Venezuela tiene el potencial de ubicarse entre las mayores economías de América Latina en la próxima década. Y confiamos en que con el apoyo del sector industrial
lograremos este ascenso más rápido de lo que está previsto. Esto, por supuesto, requerirá una sólida agenda de políticas que combinen reformas estructurales, una asignación eficiente de capital y dinámicas sociales favorables. Última pausa en el noticiero. Al regreso, lo mejor de la farándula y el espectáculo en la actual. Netflix presentará una docuserie sobre el polémico juicio de Michael Jackson. Se estrenará a nivel mundial y se titula Michael Jackson, el veredicto. Su fecha de estreno está pautado para el próximo 3 de junio de 2026. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, yo soy Alvanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. La plataforma de streaming lanzó oficialmente el primer tráiler de esta producción que reexamina el mediático juicio penal por abuso que enfrentó el rey del pop en el año 2005 y estará dividido en 3 episodios dirigidos por Nick Green debido a que en el 2005 no se permitieron cámaras dentro de la Corte de California. Los creadores buscan ofrecer una reconstrucción forense y objetiva basada estrictamente en los hechos judiciales de las 14 semanas que duró el caso. El anuncio de Netflix ya ha desatado una fuerte división en redes sociales. Mientras algunos consideran necesario un desglose histórico y neutral del proceso en el que Jackson fue declarado no culpable de todos los cargos, un gran sector de fanáticos acusa a la plataforma de quererse lucrar con el caso y ha comenzado a promover campañas de boicot bajo el lema de cancelar sus suscripciones. Scooby-Doo llega al anime con una nueva serie ambientada en Japón. Warner Bros. Animation ha anunciado Yokoso Scooby-Doo, que se traduce como Bienvenido Scooby-Doo, la primera serie oficial de la franquicia en formato anime. Esta producción llevará al famoso gran danés y a su inesperable amigo Shaggy a vivir una aventura sobrenatural y gastronómica por todo Japón. El proyecto corre a cargo de Allm, el aclamado estudio japonés detrás del anime original de Pokémon. En Norteamérica se transmitirá de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming gratuita Tubi, mientras que a nivel internacional llegará de la mano de Cartoon Network. Y para los fanáticos de la versión en inglés, los actores veteranos Frank Walker, voz de Scooby-Doo, y Matthew Lillard, voz de Shaggy, regresarán oficialmente para interpretar a sus respectivos personajes. Anne Hathaway revela su intenso método de preparación antes cada película. La actriz ganadora del Oscar detalló en el podcast de la productora A24 que cuestiona obsesivamente cada línea del guión y cada detalle del libreto antes de que inicien las filmaciones, con el fin de llegar al set con las ideas completamente claras. Durante una conversación con el cineasta David Lowery, director de su película Mother Mary, la actriz explicó en qué consiste este riguroso proceso analítico. Aseguró que formula incontables dudas sobre las motivaciones, el trasfondo y el porqué de cada frase a los directores, lo que a menudo les hace dudar de si el proyecto avanza bien. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por el mediodía de hoy. Vuelvo al set principal con mis compañeros. Gracias, Alvanis. Finalizamos esta emisión del Noticiero Televen. Gracias por informarse con nosotros. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación y será hasta mañana.